Y en este sentido, estamos muy contentos de tener con nosotros a Juan Carlos Letelier, al Jóvenes, profesor Juan Carlos Letelier y pues aquí laborando, a Miguel Zapata, para, también muy profesor, acelerado, para como debe ser. poder reflexionar sobre esto. No vamos a hablar, nomás aclarando, que no vamos a hablar sobre la encíclica en sí, sino vamos a hablar sobre lo que ella dice y la reflexión sobre las implicaciones que tiene. Entonces, voy a darle la palabra primero a Vanessa Armendáriz, quien habla por parte de Lanza la Vida al Centro. Gracias, Vanessa. Pues gracias por estar aquí en este diálogo, en este conversatorio. Uno de los líderes políticos, quizás el único que ha hablado hasta el momento de las implicaciones de la gobernanza de la ciencia y qué implica eso para nuestras sociedades, ha sido el Papa León. Y hace menos de un mes, hace más o menos 3 semanas, se hace la publicación de Magnificat Humanitas. Y hoy estamos aquí reunidos básicamente porque creo que todos hemos experimentado cómo a partir de el uso y el avance de la inteligencia artificial están cambiando nuestros procesos de trabajo de una forma inusitada. Están cambiando también muchas dinámicas económicas y estamos solo al inicio de grandes transformaciones de comenzar a utilizar, de un avance tecnológico como hemos tenido diversos en la historia de la humanidad, pero con implicaciones que simplemente comenzar a observarlas ponen en jaque mucho de lo que nosotros conocemos como nuestro propio aprendizaje, la forma en la que percibimos la realidad, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que vivimos los vínculos, la forma en la que entendemos nuestro trabajo, nuestra relación con el tiempo. En el 73 más o menos es que quizás algunos de ustedes conocen este ensayo de Ivan Illich de energía y equidad, ¿cierto? Donde hablaban de el avance o la creación del automóvil que realmente hacía que hubiera más tiempo libre, ¿no? Para las personas. No fue solamente eso, fue una reconfiguración de la ciudad, del transporte, de los lazos sociales y eso que fue en su momento la solución, si hoy empezamos a ver los grandes problemas de las metrópolis, es justamente el haber rediseñado la urbe, que es lo que nos tiene en momentos de colapso a nivel de recursos naturales. Entonces, ese fue, digamos, el automóvil en su momento. Illich nos alertó em, en aquel entonces de cómo la tecnología va cambiando nuestras formas de vida y hoy se prevé con la inteligencia artificial un número de efectos tanto positivos hacia la creatividad, quizás, bueno, hacia cierto tipo de creatividad y también consecuencias que es difícil de medir. En Lanza la Vida al Centro nos preguntamos, hay cosas que nos interesan muchísimo. Una de ellas es cómo vivimos los vínculos. A pesar de nosotros dedicarnos a hacer procesos de modelación sistémica en procesos participativos de gobernanza en diferentes territorios, un punto de los que llamamos neurálgicos o apalancamientos sabemos que son los afectos, sabemos que son las relaciones humanas, tanto en un proceso de gobernanza como desde los vínculos más básicos. Lo hemos visto en numerosos proyectos en diferentes territorios, con gobiernos, con industrias. Este es un punto central. Otro punto que Era es una muy nube. importante es cómo comprendemos el trabajo y la relación del tiempo. Y por último, también la gobernanza, que en estos momentos no existen instituciones que sean capaces de hacer frente o regular, también como nos lo dice el Papa en la encíclica, todas estas diferentes efectos que va a crear que está creando la adopción de esta tecnología. Se prevén unos cambios en el número de personas empleadas, un disparo en las tensiones sociales y desigualdades muy fuertes y se está ignorando evidentemente la consecuencia ambiental de si vemos a la inteligencia artificial como esta cadena de suministros, se está ignorando el enorme consumo de energía que está implicando.
Ante eso, tenemos también, y no queremos sonar porque a veces sonamos como alarmistas, sino que estamos en un momento de la historia muy interesante donde también están fenómenos meteorológicos y sociales que nos ponen, que ponen en jaque y que cuestionan la viabilidad de nuestra sociedad. A eso añadimos la complejidad de una tecnología como esta y henos aquí con una encíclica que habla de recuperar y salvaguardar a la persona humana porque no es nada más lo que hacemos con esa tecnología, sino quiénes somos, en quiénes nos convertimos. Y desde ese entonces sabemos que en el diálogo de hoy no vamos a ahondar y a tener unas respuestas hacia todas estas preguntas. Lo que sí nos gustaría es escuchar de dos personas que admiramos muchísimo, que tenemos la fortuna de poder escuchar, cuáles son sus perspectivas sobre la inteligencia artificial y escucharlos. Este es un conversatorio, nos encantaría escuchar a cada uno de ustedes cómo están previendo los efectos, cómo han cambiado las dinámicas en sus sectores y qué preguntas están vivas hoy. A partir de lo que sucede en este diálogo es que vamos a decidir qué más vamos a hacer, si continuamos con una serie de encuentros o realmente cuál es el llamado, ¿no? A seguir con este acto de conciencia humana en estos tiempos. Entonces, bueno, sin más, gracias, bienvenidos y Ricardo, te cedo la palabra para que nos introduzcas. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Gracias a Vida Lance la Oportunidad. Me corresponde y amigo de muchos años, de comienzo de los 90, nos conocimos por ahí en Santiago. Bueno, brevemente, para no quitarle tiempo a la conversación, Juan Carlos Letelier Parga es licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile y doctor por la City University de Nueva York. Se ha dedicado prácticamente toda su carrera a descifrar un poco todo lo que implica la fisiología celular y la biología del conocimiento, diríamos, y creo que es una de las personas clave en el mantenimiento del legado y como heredero y guardián de alguna forma del legado del laboratorio, el especial laboratorio y el influyente laboratorio de epistemología experimental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en Santiago. Él junto a Jorge Podosis han sido, diríamos, los alumnos que han continuado el trabajo tanto de Humberto Maturana como en interacción permanente con Francisco Varela en su momento. Con ambos tuvieron una relación muy estrecha y yo creo que de alguna manera ellos, Juan Carlos en particular, se ha dedicado, diríamos, a darle rigor y fundamento matemático a la teoría de la autopoiesis y a conceptos que son claves, diríamos, en el fenómeno de la vida, como con este concepto fundamental nos recuerda que la vida tiene la capacidad única de producirse, repararse y sostenerse por sí misma. Y además de eso, creo que ha sido una de las personas que ha destacado los conceptos claves de la biología del conocimiento, que hoy día viene muy a colación en estas conversaciones y en estos conversatorios pueden hacer un aporte fundamental. Así que sin más, le voy a dejar la palabra a Juan Carlos Letelier y pues le termino con un agradecimiento a todos ustedes y esperamos una participación y un conversatorio muy fructífero. Perfecto. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias a Vanessa y a Concepción que me hayan invitado a este conversatorio, que yo creo que es importante en los momentos actuales, y también a las cálidas palabras de mi gran amigo Ricardo Santamaría. Bueno, yo aquí hoy día no puedo hacer un resumen de esta gran teoría, pero voy a mostrar chispazos de cómo conceptos de la teoría se pueden aplicar a la encíclica del Papa, que gracias al llamado que me hicieron ustedes me la tuve que leer íntegramente. Yo no la había leído, lo reconozco, pero la leí íntegramente el fin de semana y encontré que es un documento fundacional, muy importante, que puede tener propiedades cataclísmicas en el mundo moderno. Ya voy a explicar por qué. Y me voy a centrar en un párrafo que yo lo encontré genial, que es el párrafo 116, donde el Papa León
critica algo que ha comenzado a crecer en el mundo intelectual norteamericano, sobre todo, y esta idea de lo que el Papa llama posthumanismo o transhumanismo, que esta, perdonen la expresión que voy a usar, pero esta locura de algunos, esencialmente gente muy influyente en el mundo norteamericano, de que los seres vivos vamos a poder en el futuro hibridizarnos con máquinas y así vamos a poder tener una vida bastante más larga, y al hacer eso se van a resolver milagrosamente todos nuestros problemas sociales y psicológicos, ¿ya? Entonces, este es un sueño eh, que si no fuera por la potencia económica de la gente que lo dirige, no sería importante, pero esta gente tiene muchos recursos y mueve mucha prensa. Entonces el Papa se ve en la obligación de dedicarle 2 o 3 párrafos a esta idea, alrededor de los párrafos 116. Entonces aquí yo quiero centrar en algo fundamental. Es que una visión trivial de los seres vivos es que los seres vivos somos máquinas, pero máquinas que resolvemos problemas, que caemos en un mundo y nos tenemos que adaptar a ese mundo, ¿ya? Entonces, esa es una lectura equivocada de la teoría de la evolución, eso de que nos adaptamos al mundo. Los seres vivos no hacemos eso. Los seres vivos hacemos algo mucho, mucho más difícil y mucho más potente, y es que con nuestro vivir transformamos el mundo. Y en esa transformación cambiamos el mundo y nos cambiamos a nosotros en el mismo momento. Le hago notar el primer cambio fundamental. Por 1.000 millones de años en el planeta Tierra hubo bacterias que no podían ver el oxígeno. No existía oxígeno en la atmósfera, porque el oxígeno, ustedes saben, oxida y destruye todo. El oxígeno es muy peligroso. Pero un linaje bacteriano descubrió el oxígeno y empezó a fabricar oxígeno, y en la actualidad ese oxígeno es una parte íntegra de cómo viven los seres vivos, ¿no? Los seres vivos se tomaron ese oxígeno y ellos cambiaron su propia dinámica interna para usar ese oxígeno, y con eso transformaron el mundo, transformamos el planeta, ¿ya? Y en esa transformación del planeta ahora somos capaces de fabricar este objeto que nos controla, por ejemplo. Entonces, los seres vivos, por su acción, en realidad transforman el mundo. Y nosotros, con nuestra increíble plasticidad neuronal que tenemos y la capacidad del lenguaje, que no es para, ojo, esto también es muy importante, el lenguaje no es fundamentalmente para transmitir información, sino que para hacer acciones complejas cooperativas. El lenguaje, ¿por qué es una propiedad humana? Es porque los seres humanos son unos mamíferos muy pequeños en esa época. Si uno va a ir a cazar el mamut, es muy complicado que un solo ser humano vaya a cazar un mamut, pero un grupo de 30 seres humanos puede cazar un mamut. Pero esos 30 seres humanos tienen que cazar el mamut de forma coordinada. Y esa coordinación es la función biológica del lenguaje. Y esa es una coordinación, no solo una coordinación así mecánica, en el sentido de que tú atacas al mamut por la izquierda y tú lo atacas por la derecha, no, sino que lo más importante es una coordinación emocional, es decidir que se va a ir a atacar el mamut mañana. Esa decisión que interviene en el mecanismo emocional de las personas es la función final más importante del lenguaje. No es la transmisión de información. Por eso, en el video que mostraron los primeros minutos, hasta no importaba que no hubiera sonido, de hecho fue mejor, porque tienen un segmento de unos pocos segundos en que se ve a una señorita en un muro con hojitas de papel explicándole algún plan a alguien más, a varias personas más, y eso es lo fundamental del lenguaje. Uno le explica al otro cómo va a ser el futuro, uno cree que el futuro va a ser así o allá, y el otro le cree o no. Entonces, esos segundos de video muestran el corazón del problema del lenguaje. Entonces, los seres humanos en realidad no, no somos computadores, funcionamos de una manera completamente distinta. Esto, si usted lo dice, en Estados Unidos, si usted lo decía esto en 1990, lo crucificaban, ¿ya?
en los círculos académicos. Ahora cada vez se está entendiendo mejor, pero de todas maneras es la metáfora predominante en el mundo académico norteamericano de que el sistema nervioso procesa información y resuelve problemas. Y esa es una manera muy trivial de ver el fenómeno interno de la biología. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestro sistema nervioso es en realidad coordinar comportamiento. Y en ese coordinar comportamiento cambiamos el mundo. Y eso ha sido desde los 200.000 años hasta ahora, ha sido un cambio constante. Y les quiero concentrar un libro que ustedes deberían leer. Perdonen. Este libro, si ustedes lo ven, no sé si se ve el título, se llama Teoría de la Evolución Social Humana. eh, Dice que es hecho por la gente que investiga, por así decirlo, el dueño del yacimiento de Atapuerca en España, que es un yacimiento que tiene fósiles humanos desde hace 1,5 millones de años, ¿ya? Y ellos opinan entonces que la tecnología, miren lo que es, que la tecnología, porque los seres humanos en esta capacidad del lenguaje hemos desarrollado tecnología y según ellos la tecnología más importante no es la tecnología de las redes sociales ni la inteligencia artificial, sino que la inteligencia de las piedras, lo que permitió que con una simple piedra pudiéramos hacer otras cosas. Y que ese fue el cambio tecnológico fundamental. Pero que este cambio tecnológico, mira, y esto, consíganse este libro de Eudval Carbonell e Igor Parra, lo que ocurre y aquí esto es muy importante, ¿eh? Porque como somos un sistema vivo metabólico, eso hay que tenerlo en cuenta, somos un sistema vivo metabólico con las características del metabolismo, es que la tecnología, y aquí voy a decir algo que les va a parecer increíble, la tecnología al usarlo cambia nuestro propio mecanismo genético, ¿ya? Y no necesita un cambio a través de, o sea, hay cambios en el DNA que no son un cambio de la secuencia de letras del DNA, sino que son cambios epigenéticos. Entonces, al, la tecnología como que ha orientado el cambio humano. Miren lo que estamos diciendo. Esto está en este libro, y esto escrito por Eudval Carbonell y Igor Parra, que es un libro fundamental que yo se lo recomiendo que lo lean en México, ¿eh? Este es fundamental. Entonces, lo que yo quiero rescatar es que hay toda una visión de la biología y de lo que hacen los seres vivos que es mucho más allá, mucho más rica que, perdonen que lo diga, la tontera de la computación. Yo soy experto en computación, pero soy de los expertos, sé todo lo de sistemas de inteligencia artificial, he programado sistemas de 30.000 líneas de código en C, o sea, yo sé de lo que hablo. Y el mundo de la computación no agota la riqueza de la experiencia humana. Hay una mucho más allá. Entonces, el Papa es brillante al hacer una crítica de lo que ellos llaman el posthumanismo, transhumanismo, de todas estas nociones de que como somos computadores, lo que va a pasar en el futuro es que en vez de tener un disco duro, por así decirlo, de 1 tera, nos van a poner un disco duro de 10 teras porque vamos a hacer como aparatos de pon y cambia. Eso es un sueño, no puede ser. ¿Ya? Nosotros, para que ustedes sepan, nuestros huesos son elementos fundamentales del sistema inmune. Si algo le pasa a los huesos, su sistema inmune desaparece, bueno, en su capacidad de generar respuesta inmune. Entonces, hay una, hay una, hay un error conceptual que vivimos que con esta metáfora del computador y que la inteligencia artificial no es una inteligencia. Si la gracia que tiene es que se ha leído todo, todo, todo. Y cuando usted se ha leído todo lo que ha hecho el ser humano, porque eso es lo que han hecho, ellos han buscado todas las regularidades de lo que está escrito. Pero las regularidades probabilísticas de lo que está escrito no es inteligencia. No es una inteligencia situada, una inteligencia que el computador que sabe tanto, Claude, no sabe que está en un mundo que está por colapsar. A Claude le da lo mismo. Si el mundo colapsa o no, al Claude le da exactamente lo mismo. Pero a mí no, a mí me da lo mismo. Yo estoy emocionalmente comprometido con cuál va a ser el resultado de la elección peruana, qué es lo que va a pasar con el partido de fútbol, por así decirlo, ¿ya? Los seres humanos, en ese sentido, tenemos una inteligencia subsumida en un mundo real, porque en esa subsumción en el mundo real es donde nosotros nos desarrollamos por nuestra danza de acciones.
y nosotros nos definimos por las acciones. Entonces, en cada momento, nosotros tenemos que decidir qué es lo que voy a hacer. Ustedes en este momento podrían todos decidir, oye, este chileno habla pura lecera, yo me voy de esta conferencia. Eso sí es una acción posible. Pero algunos de ustedes, gracias, deciden quedarse. Entonces ustedes deciden en cada momento qué acción tomar. Y eso es por una modulación emocional, que tiene muchas razones, pero que eso es lo más fundamental. Y cuando yo quiero hacer cosas complicadas, yo lo que tengo que hacer es hacer esa modulación emocional con las demás personas. Y esa modulación emocional, sea en un ejército, en una empresa, en un club de fútbol, eso hay reglas de cómo se hace. ¿Ya? Pero para eso hay que salirse del esquema convencional de que el mundo es un mundo, un computador, que todo esto es una matrix, que vivimos en una simulación. Por favor, qué error. Nosotros no vivimos en ninguna simulación. Nosotros vivimos donde tenemos la experiencia humana, que no es una simulación. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener una epistemología que ponga a la realidad biológica de los seres humanos al centro. Y con eso vamos a poder matar muchas de estas herejías que finalmente en 20 años más nadie se va a acordar de ellas. En 1960 se llenó el mundo de departamentos de cibernética, todo era cibernético, sí, un laboratorio de cibernética, y después murió la cibernética. Va a pasar lo mismo con esta inteligencia artificial, cuando alguien se dé cuenta que no es inteligencia. Eso es lo que querría decir hoy día. ¿Qué les parece? Eh, Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a presentar a Miguel Zapata. Miguel Zapata es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro de Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco y también es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente coordina el Colegio de Filosofía y es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre varias de sus responsabilidades académicas está la co-coordinación del Diplomado de Actualización y Titulación en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad del área de Educación Continua y es consejero editorial de la revista Común. Ha hecho algunos trabajos, de sus últimos trabajos es, por ejemplo, por una axiología comunicativa, relaciones entre valores, intereses y argumentos en las controversias tecnocientíficas. Y otro de ellos es riesgo tecnocientífico en contextos de desigualdad, percepciones sociales y decisiones en escenarios de complejidad ambiental y sanitaria. Otro que está próximo a publicarse es Situated Experts in the Media, que se va a publicar en la revista Disputatio. En ese sentido, pues le damos la bienvenida al doctor Miguel Zapata, que nos va también a dar sus reflexiones y posteriormente intercambiarán ambos algunas preguntas, algunos comentarios, se replicarán o se comentarán aquello que están diciendo y después pasaremos a hacer comentarios ya con todos ustedes. Gracias, Miguel. No, pues gracias a ustedes, gracias por la invitación, Concepción, Vanessa, un placer y un honor estar aquí platicando al lado de Juan Carlos Letelier. Yo lo que, bueno, aviso, yo tiendo a ser verborreico, entonces pues si me paso de minutos, ustedes ahí me van cortando y me lo dicen. En principio, bueno, pues yo quiero tirar de un hilo que ha puesto sobre la mesa Juan Carlos, y es que asumo en principio que, bueno, hay un ejercicio de coproducción entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Lo humano y lo técnico. En realidad nosotros transformamos el mundo de la misma forma que el mundo que hemos transformado nos va transformando a nosotros, ¿no? En ese sentido, me parece que una de las preguntas que podríamos hacernos es, en tanto que nosotros transformamos mundo, ¿en qué sentido queremos transformarlo? Como creadores de mundo, como creadores tecnológicos de mundo, ¿qué tipo de tecnología queremos usar de tal forma que podamos elucubrar una posible transformación de nosotros mismos a la hora de utilizar esa tecnología transformadora? En ese sentido, yo creo que la encíclica viene en un buen momento, siempre es un buen momento para reflexionar filosóficamente, científicamente,
al respecto de sistemas técnicos que tienen un gran potencial transformador y no solo tienen un potencial transformador, sino que ya están transformando el mundo social, político, pedagógico, económico y bueno, habrá que ver si ontológico, ¿no? Eh, yo creo que el sumo pontífice, el Papa León XIV, escribe una encíclica que está a la altura de los tiempos, claro que con compromisos católicos. Hay algunas de las cosas en las que yo no estaría de acuerdo, sobre todo cuando habla de la sacralidad de la vida o de la dignidad como concepto fuerte, pero no me voy a detener en las críticas, voy a tratar de hacer explícito, de sacar a relucir algunas ideas que me parecen valiosas de la propia encíclica y vamos a ver si podemos ir engarzando lo que yo digo con lo que ha estado diciendo Juan Carlos para seguir con la conversación. Lo primero que yo querría decir es que es una oportunidad de diálogo esta encíclica y por eso es bienvenida. Y es bienvenida porque además ahí se hace mención de la necesidad de entablar un diálogo, una comunicación entre la religión o cualquier tipo de agente interesado o partícipe de la religión con la filosofía y la ciencia. Y aquí nos tenemos a Juan Carlos, un gran científico, y a mí como filósofo, hablando, motivados por un texto que nos parece sugerente, que es la última encíclica de León XIV, bueno, la primera y la última. Em, Bienvenida entonces a esa conversación entre filosofía y ciencia. En ese sentido, yo soy optimista en relación al desarrollo de cualquier tipo de sistema tecnológico, porque hay quien diría que nos pone en un brete, que nos pone en una situación incómoda en relación a la autocomprensión de lo humano, en relación al deterioro cognitivo, en relación a la posibilidad de que se anule el pensar. Y yo creo que el hecho de estar aquí hablando lo que hace es potenciar la reflexividad, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que por más riesgos que genere o que pueda generar o que imaginemos que genera, pues nos abre el espacio a la reflexión y eso mejora nuestra autocomprensión como humanos. Paradójicamente, la irrupción de la inteligencia artificial y tanta reflexión que estamos haciendo al respecto de ella, a mi juicio, constituye una oportunidad para mejorar algunas de las ideas que tenemos al respecto de nuestra propia especie y de nuestra relación con nuestros propios artefactos. Lo segundo que quiero recalcar es que el texto de la encíclica es no tecnofóbico. Habría quien leyera la encíclica como un texto que es aversivo hacia la tecnología y más en concreto a la inteligencia artificial. Y yo creo que lo que plantea el Papa es algo que podemos sostener sin mucha controversia, y es que el humano es constitutivamente técnico, es antropológicamente técnico. Como ya nos ha dicho Juan Carlos, no se entiende lo humano sin los procesos mismos que han permitido su propio desarrollo como especie. Pero el punto central no es tanto antropológico ni ontológico, yo diría, aunque sí hay algunas ideas que tienen que ver con estos aspectos. El punto principal de la encíclica, a mi juicio, es eminentemente político. Porque si tenemos una técnica, un sistema técnico, la inteligencia artificial, que es profundamente transformadora, que tiene un potencial de transformación profundo, al menos en términos sociopolíticos, la pregunta por cómo queremos transformar y quién debería controlar el orden de la transformación resulta pues pertinente y resulta fundamental. A mi juicio, la encíclica es un texto que se dirige de manera muy clara hacia una especie de enemigo, vamos a ponerlo en estos términos cuasi dicotómicos, que es la tecnooligarquía, básicamente representada por gurús de Silicon Valley como Peter Thiel y como Elon Musk. De hecho, no es casual que en la encíclica, esto sorprendió mucho a mucha gente, se hace referencia a Tolkien, pero sobre todo a Gandalf. Se utiliza un pasaje del Señor de los Anillos y es un pasaje que remite a Gandalf. A mi juicio esto no es casual porque Peter Thiel, que es uno de los grandes tecnooligarcas que controlan el rumbo de la inteligencia artificial, tiene una empresa, bueno, tiene varias, pero una de las más importantes se llama Palantir.
Y Palantir es un objeto que es importante en la narrativa del Señor, en la trama del Señor de los Anillos, porque es una piedra que permite ver a la distancia y que es utilizada por Sauron y por Saruman, los villanos del Señor de los Anillos, de cara a la instrumentalización de los otros. Entonces, claro, utilizar a Gandalf contra la tecnocracia, estos grandes tecnooligarcas de Silicon Valley que están a cargo del diseño de los sistemas de inteligencia artificial para beneficio propio y de cara a la instrumentalización, ya sea por la cooptación de la atención, ya sea porque se dirige después al ámbito bélico, me parece que no es algo gratuito y que yo creo que merece la pena resaltar. Me parece que no es una casualidad que el Papa haya hablado de Gandalf para hacer una crítica a los señores tecnofeudales de Silicon Valley, en concreto a uno de ellos, cuya empresa se llama Palantir, que es el objeto con el que en la Tierra Media se puede ver a distancia y se puede instrumentalizar a los demás. La tercera cosa que quiero señalar es no solo hay un aspecto crítico político en el texto, sino que hay una lectura muy minuciosa, muy detallada, muy interesante del Papa sobre la filosofía. Es decir, el Papa conoce bien la filosofía que se ha hecho sobre la tecnología y sobre la inteligencia artificial. En ese sentido, la invitación que nos hace a dialogar se hace desde un punto de vista informado, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son algunas de las ideas que se expresan en la encíclica y que son potentes en un sentido filosófico, al menos, y que al menos han sido estudiadas y desarrolladas por nuestra propia tradición? En principio, yo lo que veo muy claramente es que el Papa se compromete con una idea que se puede denominar desfase prometeico. ¿Qué es esto del desfase prometeico? Esto es una expresión que utilizó un filósofo importante del siglo XX, Gunther Anders, un gran filósofo de la tecnología, y básicamente lo que se quiere decir con ella es que hay una asimetría entre algunas de nuestras facultades. Cada vez tenemos mayores facultades, mayor capacidad de transformación técnica de la naturaleza, pero menos capacidad para prever las consecuencias. En ese sentido, creo que el Papa asume esta idea de desfase prometeico y continúa, de hecho, en un sentido crítico filosófico, una tradición que ha sido muy fecunda desde el siglo XX, ¿no? Otra de las ideas filosóficas que me parece que son fundamentales es el de la salida de la neutralidad axiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente nosotros hemos visto la tecnología como un mero instrumento que puede ser utilizado para diferentes propósitos. La tecnología es neutral y digamos que el juicio de valor que podamos hacer sobre ella va a remitir al uso que hagamos, ¿no? Me parece que la tecnología efectivamente no se debe ver como un instrumento solo. La tecnología es creadora de mundos y la tecnología no solo crea mundos, sino que incorpora una serie de compromisos y una serie de valores. Aquí está, a mi juicio, el punto fundamental, uno de los puntos fundamentales de la encíclica. La tecnología es vista como cargada de valores. Esto continúa también una gran tradición de la filosofía de la tecnología que nos puede remitir a Landon Wiener y a otros muchos autores, donde se nos dice que básicamente lo técnico construye mundo y tiene la capacidad de generar asimetrías en el orden sociopolítico y que hay que tener muy en cuenta el diseño de los propios instrumentos porque de alguna forma condicionan su propio uso. Si bien es cierto que el usuario puede utilizar de unas formas no previstas o que de alguna forma transgreden la intención del diseñador, sí es cierto que de alguna manera las estructuras del propio sistema nos orillan, nos encaminan, nos encarrilan, al menos estadísticamente, hacia un curso de acción determinado. En ese sentido, me parece que es importantísimo entender que el Papa lo que está haciendo es una crítica al respecto, no de la tecnología y de la inteligencia artificial per se. No hay una tecnofobia, como digo, se está defendiendo la inteligencia artificial y de hecho el Papa lo que dice es que deberíamos democratizar la inteligencia artificial haciéndola más accesible a la mayor cantidad de gente posible, pero se está criticando el carácter no neutral del diseño de la inteligencia artificial que está en manos
de los grandes tecnooligarcas. En ese sentido, lo que se está proponiendo es una orientación democrática de la tecnología. Y aquí, para quienes no somos católicos, nos encontramos con la sorpresa de que el Papa se convierte en un aliado de muchas de las posiciones que durante mucho tiempo hemos defendido. Una posición que tiene que ver con la necesidad de democratizar la ciencia y la tecnología, no solo para ponerla al alcance, para que beneficie a la mayor cantidad de población, sino para que todos seamos partícipes de su propio diseño, sabiendo que en el diseño se incorporan valores y, por tanto, se condiciona la construcción de un mundo social y un mundo político. Otra de las críticas, y si quieren ya con esto acabo, porque les digo que soy bastante verborreico, tiene que ver con esto del transhumanismo y del poshumanismo del que ya ha hablado Juan Carlos, y quizá con esto cierro para poder hacer una especie de círculo entre nuestras dos participaciones. Y lo que plantea el Papa es algo que también hemos venido criticando desde hace ya pues, más de una década, que son concepciones de la tecnología que están volcadas al dominio, que están orientadas al dominio del otro y al control, no solo de la naturaleza, sino al control de nuestras propias estructuras. Yo aquí no estoy tan de acuerdo con el Papa al asumir una posición que considera esencialista de lo humano, ¿no? El humano no se puede entender si no es a la luz de un proceso constante de cambio, ¿no? De evolución. Y en ese sentido, pues bueno, pues vamos modificando incluso la misma concepción de lo humano, y yo creo que eso no nos debería asustar, ¿no? Somos una entidad, una especie que deviene y seguramente devenga nuevas formas de existencia. Pero lo que sí es cierto es que, y en esto concuerdo totalmente con Juan Carlos, es que hay una mirada bastante ingenua por parte de quien defiende el transhumanismo y el poshumanismo. Se saltan compromisos biológicos, se saltan compromisos ontológicos, y a mi juicio, y con esto acabo, yo creo que tienen una visión reducida de lo humano cuando defienden la optimización. No solo defienden el control de lo social, no solo defienden el control político, están orientando la inteligencia artificial al control político y social y económico, por supuesto, sino que están planteando un discurso, están construyendo un imaginario en relación a la inteligencia artificial que nos hace postular la posibilidad de que mejoremos, de que nos mejoremos con la integración de la tecnología. Y esto, a mi juicio, parece desacertado porque hay una idea vaga, confusa, reduccionista, equívoca de la optimización. Ellos piensan que mejorar nuestras facultades es algo, primero, viable, y en ese sentido todavía estamos en pañales en conocimiento biológico para desarrollar ciertas mejoras en algunas de las facultades. Y sobre todo, lo que creo que no tienen en cuenta es que la optimización no es un concepto neutral. ¿Qué queremos optimizar? ¿Y para qué queremos optimizarlo? ¿Qué sería mejor, tener un fenotipo determinado u otro? ¿Y eso por qué? ¿Y quién lo dice? ¿Y en función de qué contexto? ¿Y en función de qué hábitat? ¿Y en función de qué nicho? ¿Queremos ser más inteligentes o queremos tener más memoria? Pero entonces hemos olvidado, por ejemplo, el relato de Borges, de Funes el Memorioso, y olvidamos a la gente que tiene hipertimesia, que es una condición donde la gente recuerda mucho, y eso genera una gran dificultad para sostenerse en el mundo social. Es decir, lo que parece que hay en el transhumanismo, digo, yo me sumo a las críticas de Juan Carlos y complemento con otras, es una concepción muy estrecha de lo que constituye un organismo, porque a mi juicio un organismo tiene que ser entendido a la luz de un equilibrio de sus propias facultades. Y entonces estas ideas al respecto de la optimización olvidan que cuando optimizamos una, quizá lo que hacemos es establecer una asimetría que va en detrimento de otra facultad, de otra capacidad que podría ser muy pertinente para el sostenimiento mismo de la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren aquí lo dejo para que haya lugar para la conversación, y seguimos. Muchas gracias. Vamos a darle paso después de estas súper interesantes opiniones y
comentarios de Juan Carlos como de Miguel, hay algunas preguntas que se han estado manifestando. Si alguien tiene alguna pregunta en particular, le pediríamos que levantara su mano y adicionalmente que prendiera su cámara para poderle ver la cara y que haga la pregunta con mayor claridad. Entonces, el primero que tenía levantada o tenía una pregunta era Ignacio GTM. Ignacio. Sí, Concha, gracias. Pues básicamente añadir un poco a lo que comentaban de que pues la inteligencia artificial, ¿para qué la queremos y por qué nos hemos abocado tanto los seres humanos a evolucionarla para controlar o para facilitarnos la vida? ¿Qué creen ustedes? Y la otra, nada más, me quedé pensando, si tanto los seres humanos tenemos la facilidad de autorregularnos y convivir conciliar intereses como quien iba a cazar al mamut o cuidarse de de un animal que los iba a comer o algo, ¿por qué le podríamos tener miedo a la inteligencia artificial como algo que se saliera de nuestro control? Gracias. Yo puedo Eh, responder. ¿Les parece que contestemos de una o pasamos a unas 3 preguntas y luego contestan los dos? ¿Les parece? Ya, Ok, ya. Marcela. Marcela, si nos escuchas, pon tu micrófono, por favor. Gracias. No te oímos. No te oímos, Marcela. ¿Podrías escribirla entonces? Y mientras ella le escribe, ¿podríamos pasar a alguien más? Se oye mucho ruido. Bueno, vamos empezando a contestar estas primeras que hizo Ignacio, Juan Carlos y Miguel, mientras Marcela terminas de escribir su pregunta. Yo puedo responder, entonces, mira, ¿puedo yo, mientras ella responde, escribe su pregunta? ¿Puedo responder a la última pregunta de Sí, Ignacio? claro. Mira, yo personalmente no le tengo miedo, ¿ya? Pero a la inteligencia artificial no le tengo miedo. No, no creo que vaya a hacer lo que dicen que va a hacer. Va a ser una gran ayuda para las tareas tontas y repetitivas, va a ser una gran ayuda. Y eso va a liberar mucho tiempo, pero yo le tengo miedo a la manipulación económica del asunto. O sea, la inteligencia artificial en el mundo de ahora viene acompañada del negocio de la inteligencia artificial. Y eso hay que tener cuidado. Y la ciencia, otro quiero decir, la ciencia algunas veces se equivoca, pero brutalmente. Yo le hago notar de que hacia 1950 se hicieron en el planeta Tierra 150.000 lobotomías en que se desconectaba la parte frontal del cerebro para resolver problemas psiquiátricos. Y se pensó que eso era una gran manipulación psiquiátrica y que iba a resolver el problema de las enfermedades mentales. Hasta que alguien hizo la estadística y se dio cuenta que esa manipulación, que era terrible, no resolvía nada psiquiátrico. Lo único que le quitaba a las personas que tenían un problema psiquiátrico, le quitaba la emoción de actuar, por lo tanto no molestaban tanto. Entonces, con la ciencia algunas veces se pueden cometer graves errores. Por eso hay que siempre observarla con cuidado. Y el otro asunto es el problema económico relacionado con la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay que tener cuidado porque ya no es solo ciencia, sino que es una tecnología
que puede cambiar por un rato, porque no va a ser para siempre, puede cambiar por un rato los flujos económicos en la sociedad y ahí generar unas ciertos desbalances que pueden ser muy difíciles de resolver. Por eso hay que estar eh, sagazmente interesado en la pregunta y hay que hacer algo. Si uno cree que se están violando algunos principios fundamentales, como el Papa. Eso sería mi... Marcela, ahora sí, te oiremos. O Marisol. Gracias. Buenas tardes a todos. Miguel, Juan Carlos, gracias. Una pregunta. O sea, ¿cómo se generan, de dónde ven las estructuras, dónde se tienen que generar las estructuras sociales para mitigar estos riesgos? O sea, hay un desbalance muy importante en las potencias económicas. La encíclica apunta específicamente a un grupo de personas. Parecería que cada vez es más complejo ante la brecha que se abre de desigualdad y de acceso generar las estructuras sociales que permitan mitigar estos riesgos y democratizar la tecnología, como la estaban comentando. Entonces, ¿dónde ven esas posibilidades? ¿De dónde surgen o de dónde podrían surgir? Que Miguel responda. Ok, bueno, voy a responder todas de manera muy sintética. Pues, ¿qué se quiere controlar? Se quiere controlar todo, se quiere controlar nuestra subjetividad. Con la inteligencia artificial, pues recurrimos a ella con la generativa. Constantemente estamos recurriendo a ella en búsqueda, por ejemplo, de asesorías, asesorías médicas, asesorías económicas, asesorías intelectuales. Y entonces, bueno, se transmite información que puede condicionar nuestras propias prácticas. Eso genera la posibilidad de un control bastante brutal, sobre todo cuando el alcance es mucho, sobre todo cuando el uso es mucho y estamos viendo que cada vez se usa más. Sobre el miedo, aquí, Juan Carlos, habló de la cibernética y habló en un sentido crítico. Yo voy a recuperar eh, pues un texto que me resulta importante, que es Golem y Dios, de Norbert Wiener, ¿no? De hecho, Norbert Wiener lo que establece es una analogía entre la computación y la figura del golem, la figura del hombre de barro judío que cobra vida gracias a que se le pone en la frente el término de la verdad y finalmente se descontrola, no sirve a quien debería servir, a su amo, a quien lo crea. Entonces, toda tecnología tiene la posibilidad de generar consecuencias indeseables no previstas. También la inteligencia artificial. Aquí hay un gran teórico de las organizaciones, Pirro, que habla de los accidentes normales. Toda tecnología involucra su propio accidente. Los accidentes no es algo que quizá vaya a pasar. Los accidentes son cosas que van a pasar segura. Solo hay que, bueno, lo único que no sabemos es cuándo va a suceder, ¿no? Todo coche va a tener un accidente, es decir, todo sistema automotriz va a tener su propio accidente, o un avión va a tener su accidente de aviación, y la inteligencia artificial pues tendrá derivas que no podemos prever. En ese sentido, me parece que hay que sostener la atención y hay que tratar de hacernos partícipes de la reflexión porque la magnitud o la acumulación de miradas y perspectivas podría dar cuenta de los posibles daños al respecto de los intereses que queramos que la inteligencia artificial satisfaga, ¿no? Y ya muy rápido, en la pregunta de dónde estarían las soluciones, ¿no? En este mundo tan asimétrico. Perdonen por el ruido que hay de fondo, pero es mi perrita con sus juguetes. Pero bueno, ahí está la vida sosteniéndose y desarrollándose de manera muy linda. Aquí el Papa propone digamos, uno de sus principios dogmáticos es el de la subsidiariedad. ¿Esto qué significa? Significa que hay una defensa de los agentes intermedios. No se apela a los controles de orden superior, no se apela a la capacidad que tiene el individuo por sí mismo. Eso no significa que se anule lo superior y que se anule el potencial individual, pero se está defendiendo el carácter comunitario de la participación. Esto lo que hace es interpelarnos a las organizaciones, a las academias, incluso a los estados. Yo no leo la encíclica como un texto antiestatal,
De hecho, la encíclica en algunos momentos lo dice, se está enfrentando a la tecnocracia y deja la posibilidad de que los estados regulen. Yo lo que diría es que los frentes tienen que ser varios. Por eso hablaba de que bienvenido sea la palabra del Papa para quien no somos católicos, porque constituye la oportunidad de forjar alianzas, alianzas de muchos tipos, alianzas contra un poder que es brutal y que genera una gran asimetría y que tiene un gran control político, económico, pero también antropológico, porque estamos transformando nuestra manera de autocomprendernos. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, pues las oportunidades me parece que tienen que ver con una visión amplia. Sí tenemos que regular estatalmente, me parece que hay que presionar a nuestros gobiernos para que se regulen y para que tomen partido y posición en relación a los ideales, a los imaginarios de quienes están diseñando la inteligencia y sobre todo los intereses de quienes están diseñando la inteligencia artificial. Me parece que las universidades haciendo este tipo de cosas, incorporándonos a estos diálogos, podemos hacer cosas, establecer un marco normativo de carácter ético, de carácter político, al menos en nuestros propios grupos de injerencia. Eso también podría ayudar. Por supuesto, no es la panacea. Yo simplemente lo que diría es que tenemos que tener una perspectiva pluralista, no, no enemistarnos con potenciales aliados porque pensemos un poquito diferente que ellos en relación a algunos aspectos que constituyen ciertas minucias, porque lo importante es ver, como decía antes, cómo queremos transformar el mundo con la técnica que a su vez nos va a transformar a nosotros. Gracias. Por fin, la pregunta de Marcela Granados. Gracias, Mile. A mí me gustaría agregar algo, y es que pronto nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial no es inteligente. Sí, eso es fundamental, porque no es una inteligencia situada en un cuerpo. Entonces, hay una infinidad de problemas, por así decirlo, aún usando el lenguaje de ellos mismos, digamos, hay una infinidad de situaciones donde no es útil, donde no puede cambiar, no tiene operatividad en el mundo. Entonces, eso yo creo que va a llegar un momento que los propios inversionistas se van a dar cuenta que esto es equivalente a la burbuja de los tulipanes en la Holanda del final del siglo XVIII, ¿ya? En que un tulipán llegaba a valer infinito y la gente era muy rica porque tenía tulipanes. Em, Esto es como un tulipán, es como una burbuja del mercado de valores. Entonces, es cierto que es una tecnología potente, pero que pronto nos vamos a empezar a dar cuenta de los problemas que tiene, sobre todo en el aspecto de ser una inteligencia situada, en que nos resuelve los problemas fundamentales, que no son solo algorítmicos en el mundo actual. Eso. Gracias. De la pregunta de Marcela Granados, la escribió en el chat y dice, desde el área de la medicina y la salud, la tecnología ha permitido avances gigantescos, pero la velocidad en que está avanzando deja muy lejos aspectos éticos desde el propio concepto, como decía ya Juan Carlos ahorita, inteligencia, vida, muerte, salud. ¿Qué piensan al respecto? Yo ahí tengo mucho que decir también. Perdonen que, mire, ustedes díganme, ¿ustedes confiarían? O sea, yo creo que efectivamente los agentes, lo que ya se llaman hoy día los agentes diagnósticos, como han visto todas las enfermedades, es que eso es lo que hay que entender. Estos aparatos, los modelos que llaman LLM, han visto todos los diagnósticos que se han escrito en PDF, todos, son billones de diagnósticos. Entonces correlaciones, pueden hacer correlaciones que nadie hace. Entonces, como ayuda al diagnóstico, van a ser esenciales. Pero yo les digo, sus mercedes, ¿ustedes confiarían en un diagnóstico firmado por una inteligencia artificial o prefieren un diagnóstico firmado por un médico? ¿Quién es responsable en el caso de un diagnóstico firmado por una inteligencia artificial? Yo creo que por solo cómo es la estructura del sistema legal nuestro, nosotros siempre vamos a pedir que un diagnóstico sea firmado por un médico. Entonces, son grandes avances, pero también hay unas limitaciones. ¿Ya? Gracias, Juan Carlos.
Eh, Vanessa, ahí tenemos muchas preguntas. Adelante, Vania. Quisiera preguntarles, Juan Carlos y Miguel, em, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen sobre el aprendizaje y la diferencia entre información y conocimiento? Y para todos los que nos escuchan, a mí me gustaría compartirles, bajar un poquito, digamos, el tono quizás complejo de esta conversación y compartirles cuál ha sido mi experiencia al utilizar la inteligencia artificial. Em, yo he visto que gente cercana, académicos que son expertos en análisis del ADN y hacer todas estas bases de datos, que me dicen, dejé de aprender desde que existe, dejé de ejercitar la programación, no estoy aprendiendo nada. Yo misma he metido unos prompts y que me dedico a diseñar procesos de transformación. En menos de una hora he tenido budgets y procesos diseñados con etapas que responden digamos, a las peticiones que yo hice. He diseñado podcast de conversaciones con gente que admiro muchísimo y por esta aceleración en la que vivimos, por este no saber pausar en este momento y que me encanta todo lo que dice Byung-Chul Han al respecto. He tenido el diseño de unos podcasts muy interesantes, pero mi experiencia ha sido la misma en cada momento. Yo, cuando he estado en esos podcasts, haciendo algunas de esas preguntas, me di cuenta que no sentí lo que yo quería preguntar. Y he sentido, y les voy a decir algo que quizás es muy personal, pero sentí que yo misma me secuestré la experiencia de poder haber vivido y haber procesado y haber decidido qué tipo de pregunta quería yo hacer y qué tipo de encuentro pude yo haber tenido con la persona a la que estaba entrevistando. Entonces, en ese sentido, la diferencia entre información que está, digamos, dispuesta y conocimiento, que evidentemente pasa por la corporalidad, a pesar de que sé que nosotros nos dedicamos a los estudios sistémicos, que las consecuencias económicas son muy grandes, que las consecuencias ambientales también son muy grandes y que la potencialidad de utilizar estas herramientas para incluso mediar el tiempo disponible de las sociedades, que hoy es uno de los indicadores de salud de cualquier persona y sociedad. Yo me pregunto todavía si yo o cualquier persona sabemos qué hacer con más tiempo libre con este diseño de ciudades, pero eso es otra conversación. Yo sí me pregunto, o sea, son muchas las consecuencias y las implicaciones sistémicas, pero a la hora de pensar en el aprendizaje, en la evolución. He visto a gente de mi equipo que su inteligencia o su brillantez, después de yo permitir el uso, ¿no? Y estar haciendo este uso de inteligencia artificial, las reflexiones no necesariamente se profundizaron. Entonces, quizás, o sea, esta ha sido mi experiencia. Yo quiero preguntarles en estos términos de aprendizaje, del encuentro social, de la pregunta que hizo Marisol, o sea, ¿qué condiciones tenemos que nutrir para regular esto, para utilizar las ventajas? Pensando en el ser humano, ¿qué nos pueden decir ustedes sobre esta diferencia entre información, aprendizaje, la experiencia humana y hacia dónde realmente podemos ir en este aspecto tan sutil, ¿no? Que es la capacidad de pensar. Ya. Que el señor filósofo responda primero esto. Yo también quiero decir algo al respecto. Ok. Bueno, a ver, se puede abordar desde muchos lugares. Yo lo que diría es que la pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿para qué queremos utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que si la utilizamos de tal forma que se van perdiendo oportunidades experienciales, lo que está sucediendo paradójicamente es que no nos optimizamos, que es el concepto que utiliza el propio Papa cuando dirige su crítica al transhumanismo. En un sentido humanista, en un sentido ilustrado, todos queremos
Cuando llevamos a nuestros hijos a karate, a natación, al colegio, lo que queremos es que mejoren sus facultades, no que las mermen, no que las limiten, ¿no? Nadie llevaría a su hijo al colegio para que sus facultades fueran peores que cuando llegó, ¿no? En ese sentido, me parece que el ensanchamiento, lo voy a llamar así, de lo humano es importante, y el ensanchamiento tiene que ver con los procesos de adquisición de conocimiento. Yo cuando estoy en la facultad y le digo a mis alumnos, sobre todo de primer año, que yo les puedo regalar un 10 si ellos quieren un 10, y yo puedo leer a una inteligencia artificial que me haga un examen sobre Kant o sobre Platón, yo no tengo ningún problema, pero que lo que les va a hacer desarrollarse como filósofos no es simplemente el haber adquirido información, sino saber transitar, saber deambular, saber incorporarse a un sistema, que es el sistema académico, el sistema intelectual. Hay un know-how. Necesitamos saber cómo hacer las cosas, y esto tiene que ver también con procesos de sociabilidad. Si tú no eres capaz de mantener una conversación fluida, si no eres capaz de desarrollar una argumentación más o menos rigurosa, pues entonces lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que te ha hecho un flaco favor en tu proceso formativo. Sí, quizá tenemos una mayor cantidad de documentación y alguna puede ser más o menos rigurosa, pero a mí no me interesa leer lo que diga la inteligencia artificial, sino que me interesa la limitación, me interesan los errores de un humano que está en un proceso formativo. Entonces, la pregunta persiste: ¿para qué queremos utilizar la inteligencia artificial? Yo como investigador, yo como profesor, a mí que me gusta leer y escribir, pues yo efectivamente podría utilizar la inteligencia artificial, de hecho la he utilizado alguna vez, y me da textos que son, bueno, pues interesantes, que son más o menos rigurosos, pero en realidad pierdo el disfrute. Es que yo me di cuenta que hay un disfrute escribiendo, y no solo hay un disfrute, sino que hay la aparición de ideas novedosas que tienen que ver con mi experiencia de mundo, una experiencia de mundo que no va a ser recogida por la inteligencia artificial, incluso cuando la inteligencia artificial generativa haya hablado mucho conmigo y haya podido hacer un perfil con ciertas características, con cierto tono, con cierto estilo. La experiencia de mundo, y aquí viene el concepto de la corporalidad y cada vez la filosofía y las perspectivas en activistas, la cognición incorporada, ¿no? La autopoiesis que trabaja Juan Carlos, me parece que son fundamentales para no caer en ingenuidades ontológicas. En realidad, la inteligencia que queremos desarrollar es una inteligencia que está mezclada, que constituye un híbrido con nuestras intuiciones, con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestras pasiones. Todo eso forma parte de lo que llamamos cognición, y la cognición es un proceso muy complejo, y queremos aumentar, ensanchar los aspectos humanos en un sentido formativo, y creo que la inteligencia artificial no tenemos que rechazarla, pero tenemos que ir aprendiendo cómo poder utilizarla para ese ensanchamiento del humano y no para esa reducción de facultades. Gracias. Tenemos a alguien que dice usuario de Zoom. Es Luis. Gracias, sí, soy yo, perdón. Quería hacer una observación sobre el tema que hemos obviado quizás hasta ahora, porque antes de pandemia tuve un curso en la UNAM muy interesante sobre derechos culturales y megaproyectos. Y se hablaba de los grandes desarrollos que están consumiendo recursos, hectáreas de terreno en geografías de América Latina, de todos lados. Esto lo saco a cuento porque no hemos resuelto la batalla campal que tienen las comunidades indígenas, campesinas, semirurales, con la demanda de sus territorios para cierto tipo de desarrollos que tienen que ver con energía, por ejemplo, ¿no? Y ahora empiezo a leer de un año para acá que estos grandes, es decir, que este desarrollo implica la construcción de naves industriales enormes que consumen hectáreas y empiezan a chocar, empieza a ser un nuevo frente abierto contra comunidades de todo tipo, ¿no? Entonces quisiera saber su opinión al respecto. Gracias. A ustedes. Ya. Yo puedo decir algo al Yo respecto. puedo utilizar mi pregunta porque siento que va conectada también a Ya. lo que él comentó. Pues yo también soy justamente estudiante de geografía
y parte como de mi preocupación alrededor del uso de la inteligencia artificial, pues es justamente la demanda de recursos y que eso, pues como en lo que tú mencionabas, Miguel, de que la tecnología como que construye mundo y genera asimetrías, pues en este momento ya se está viendo como en Estados Unidos ciertas asimetrías alrededor de la captación de tierras, de la captación de recursos, eh, sí, de energía, de agua, y también aparte de eso, pues yo siento como que algo que está faltando como dentro del discurso sobre la inteligencia artificial es que sí, pues como que muy enfocado desde nuestra como ontología o percepción de que el mundo está separado y que nuestra crisis ecológica planetaria como que sí está lejos de lo que nosotros somos como seres humanos y yo siento que eso es como que algo que está faltando como un poquito más, que también es como la categoría de ese mundo más que humano al que también como que habitamos y yo siento o es la pregunta como si llevamos como por ejemplo tantos años intentando abordar la crisis climática y no hemos como que dado con el chiste de solucionarla y si hemos generado como la inteligencia artificial, pues como una herramienta para quizás abordar algunas problemáticas, pero la pregunta aparte también como de si la inteligencia artificial al estar desarrollada como también en un marco conceptual que sigue viendo como el mundo separado, evaluar estas problemáticas de esa percepción de mundo. Ya. ¿Puedo responder yo a esa pregunta? Claro. Yo creo que es peligroso poner demasiado énfasis en el asunto energético, ¿eh? Ese es un problema actual de la inteligencia artificial, pero esperen sus mercedes, porque los japoneses en este mismo instante están desarrollando chips fotónicos que no van a usar electricidad, van a usar fotones, y su consumo energético va a ser 100 veces menor que el de los chips convencionales. Entonces ahí te van a resolver tecnológicamente eso. Usted se quejaba que usaba mucha energía, estos van a resolver. Y de hecho, para que se den cuenta, la Universidad de Chile va a probar uno de los primeros sistemas fotónicos en el próximo año. Eh, entonces, yo creo que hay que separar eso, porque ellos mismos, además, los mismos gurús se dan cuenta que el sistema actual es imposible. Cada vez que ustedes tocan a Claude o a ChatGPT y le hacen una pregunta estúpida, ¿qué día es hoy día? Eso consume una cantidad de energía gigantesca que eso la están pagando capitales que se están perdiendo. Entonces ellos se dan cuenta que también es un problema energético muy, muy grave. Entonces eso va a cambiar y eso va a haber una tecnología que lo cambie. Y están trabajando activamente en eso. Entonces yo creo que es mejor enfocarse en el problema de que esto genera desigualdades terribles por la desigualdad del capital, digamos. Eso es lo central, ¿ya? Y lo otro es por qué no hemos usado la inteligencia artificial para resolver problemas como el cambio climático que decías tú. Eh, es que justamente el problema, la inteligencia artificial no es inteligente. Entonces hay algo fundamental que no tiene y es que no tiene el uso de la metáfora. Tú, cuando queremos resolver un problema científico fundamental, lo que nosotros hacemos, decimos, este problema científico que es fundamental y que no lo puedo resolver, lo puedo resolver si me fijo en esto, que yo lo entiendo, que es una metáfora de este otro. Y entonces aplico esta metáfora para resolver esto. Y eso es la creación máxima de la inteligencia. Entonces, ese pensamiento metafórico que sirve para traducir un problema de un dominio a otro, eso la inteligencia artificial yo creo que no lo puede tener. Porque yo creo que la metáfora esencial para tener metáfora es haber vivido. Y la inteligencia artificial puede tener reglas, pero no va a poder ser una máquina metafórica. O sea, si ustedes quieren realmente hacer inteligencia artificial, se los doy gratis ahora, hagámoslo. Entre todos nosotros invirtamos en la máquina metafórica, que eso es lo que hay, eso sería realmente inteligente. Entonces, nosotros no podemos usar una máquina que solo busca regularidades en los textos ya escritos, o sea, que explotan metáforas ya usadas para resolver problemas científicos abiertos.
Gracias. ¿Puedo complementar con algo? Sí. Yo estoy de acuerdo con que la tecnología se va a volver cada vez más eficiente y de hecho hay una conciencia creciente del problema y hay un intento muy acelerado de solución, pero me parece que hay que poner el foco de atención en el carácter material, justo porque si bien la inteligencia artificial no metaforiza, nosotros sí, y las metáforas pueden tener una virtud, pero pueden generar problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nube y cuando utilizamos metáforas que de alguna forma desmaterializan o tratan de establecer una visión desincorporada del sistema, entonces perdemos de vista cuáles son los procesos materiales, sociales y políticos que se están jugando, ¿no? Aquí hay mucha literatura muy abundante. Kate Crawford escribió hace poquito un libro que está siendo importante y muy analizado, que es Atlas de la Inteligencia Artificial, que hace un recorrido, un análisis por estos procesos, por estas estructuras, por estas dinámicas de carácter sociomaterial que de alguna forma impactan en la creciente asimetría, porque la asimetría no solo es la del uso y la del capital, sino también la asimetría en relación a los procesos extractivistas, que si bien es cierto que se pueden reducir, pero finalmente los grandes centros de datos todavía consumen mucha agua, aunque hay centros de datos de diferentes tipos y diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, hay una solución que tiene que ver con meter los centros de datos en el propio océano, ¿no? Entonces hay como intentos tecnológicos, pero yo también saldría de una especie de noción tecnosolucionista. No todo se soluciona con mejoras tecnológicas, también hay que hacer una reflexión al respecto de cambios en un sentido político y social que complementen la eficiencia tecnológica. Gracias. Ricardo, esta es la última pregunta. Perdón, quiero hacer un comentario Ok. breve, pero que creo es importante complementando a Miguel y a Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer cambios políticos y sociales, Miguel. Sin embargo, yo creo que no hemos hablado de algo básico, que tenemos que hacer cambios personales. Y lo otro que no hemos tocado es que en esta conversación somos 44 personas, fuimos en algún minuto. Yo tengo la impresión, por una de las preguntas que surgió, que una de las cosas que hay que hacer es sensibilizar a la gente, sensibilizar de todo esto que estamos hablando, hacer realmente de conocimiento masivo. Estamos hablando de democratizar sin querer hacer las cosas masivas. Entonces, pues está difícil porque pues, yo siempre digo, somos los afortunados del 2% de la población que tiene la posibilidad de comprarse libros, de leer lo que quiere, de andar con libros todavía de papel porque tiene el fetiche de leer el papel. Pero ¿y el 90% que no puede hacer eso? ¿Cómo accede a todo esto? Y siguen operando en automático y siguen haciendo preguntas tontas a una cosa que consume energía, au- calificadas de tonta porque es la curiosidad que tiene esa persona, pero en el fondo, si nosotros no sensibilizamos de una manera amplia para que esto sea una reflexión que se expanda, yo creo que el problema se mantiene. Entonces, pues, eh, me encanta participar de todas estas conversaciones y voy a seguir haciéndolo. Sin embargo, yo siempre me cuestiono cómo logramos realmente llegar de una manera amplia a muchas más personas y cómo nosotros que estamos en esto trabajamos entre nosotros para cambiar nuestra perspectiva de observación, el observador que somos, porque yo creo que seguimos parados en un paradigma que aunque está en oposición a algunas posturas que podríamos calificar o de extremas o que son ingenuas o incluso la postura del propio Papa, seguimos en un paradigma de pensamiento que es tremendamente racionalista y que deja de lado un conjunto de aspectos que están haciendo que nos deshumanicemos. A mí me impacta, por ejemplo, el análisis de neurociencia que indica que la disminución de la empatía natural de los niños en los últimos 30 años es bastante intensa. Y entonces, pues si yo tengo personas que están surgiendo, que crecen conmigo y que tienen menos empatía que la que teníamos hace 30 o 40 años, lo que está ocurriendo es una individualización y un individualismo masivo. Y esas personas individualistas, ¿cómo las hacemos colaborar? ¿Cómo las hacemos compartir? ¿Cómo generamos espacios en común para las generaciones que vienen? Entonces yo creo que tenemos unos desafíos muy concretos derivados de estas reflexiones muy profundas, pero que tenemos que seguir en esta discusión que plantea Vanessa, en grupos, a lo mejor incluso en grupos más pequeños de 12, 16 personas, generando ideas y construyendo información que pueda llegar a las personas más básicas, porque la inteligencia artificial puede que uno la tenga cerca, pero
Yo que trabajo en el tema de difusión de algunos temas de proyectos, por ejemplo, con la justicia, estaba viendo el acceso y la posibilidad que tienen de usar inteligencia artificial magistrados de países latinoamericanos y los temores que tienen y las preocupaciones que tienen y que la verdad que ni siquiera saben aproximarse a hacer un prompt. Entonces, son cosas muy básicas que quiero traer a la mano porque creo que no las hemos tocado y vale la pena que las continuemos analizando y encontremos vías de solución o camino para atenderlas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos una última pregunta ahora sí por Julia Trussell. Hola, buenas tardes, noches. Espero que sean. Quería darles las gracias por esta reunión en la Universidad de Monterrey. Y pues me quedo con el mismo comentario que hizo ahorita usted, Ricardo, si no me equivoco. Al ser estudiante de humanidades, pues siento que me quedo en un círculo muy pequeño de personas que comparten la misma visión, pero al salir de este grupo de gente esto de la gente que tal vez interactúa de manera diferente con la inteligencia artificial, yo me he encontrado con mismos familiares que pues tienen un uso casi indiscriminado de la inteligencia artificial y también otros que pues no tienen esa cuestión crítica y en cambio tienen este tipo postura extremista de ah, pues te estás quedando atrás. Entonces justo yo me pregunto de que tan solo en la parte de la socialización, ¿cómo se pueden evitar, cómo se puede evitar la polarización o esta sensibilización que proponen, cómo se podría llevar a cabo? Pero bueno, muchas gracias también. ¿Puedo decir algo muy rápido sobre esto? Estas dos últimas participaciones. Miren, pues, a ver, yo no estoy tan de acuerdo en que pensemos parecido. De hecho, yo soy bastante anticlerical y aquí estoy defendiendo al Papa y acompañándome del Papa para sostener la reflexión. Entonces, yo lo que propondría es la construcción de comunidades sorpresivas, ¿no? Insospechadas, no previstas para que se multiplique la conversación con muchas voces. Yo pienso que cuando nos invitan a platicar tenemos que decir que sí. Y tenemos que decir que sí porque justo es parte de nuestra responsabilidad. El paper que me da puntos para el SNI, pues es importante, pero yo creo que hay que actuar de manera responsable dentro de las múltiples voces y uno representa una voz de las muchas que hay, ¿no? Y el Papa, de hecho, es un ejemplo. Me parece que lo que ha hecho el Papa es un ejercicio magnífico, hablando de Magnífica Humanitas, me parece que es un ejercicio magnífico de difusión de asuntos que tienen una gran tradición filosófica y que son complejos y que han sido abordados durante décadas. Me parece que el Papa haya dicho esto hace que muchos católicos, y no solo católicos, pongan atención y eso permite la mejora o el aumento de reflexividad o al menos la capacidad de que nos integremos de mejor manera al debate. Entonces, digo, yo no sería tan pesimista en relación a vernos en una torre de marfil, porque yo la torre de marfil a la que pertenezco seguramente es muy distinta a la torre de marfil a la que pertenecen ustedes. Y hemos salido y aquí estamos en este pequeño espacio acumulando voces. Bueno, pues hagámoslo en diferentes contextos, incluso con el Papa, digo, para alguien anticlerical como digo, como yo. Está muteada Concepción. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Ha sido un gusto y les agradecemos profundamente a nuestros ponentes y a todos ustedes que se conectaron con nosotros a continuar con estas conversaciones que seguiremos teniendo
y como puso Vanessa, que se inscriban y tengamos en este registro que puso Vanessa y podamos seguirlos invitando a estas conversaciones que necesitamos hacer, ya como nos dicen nuestros ponentes. Muchas gracias y hasta la próxima. A lo mejor, tal vez, antes También, de... claro, Vane, tenemos algo que estamos haciendo adicional. Sí, gracias por Juan Carlos, Ricardo, Miguel y todos los que se reunieron hoy con nosotros y entre todos. Me gustaría solo reconocer que la inteligencia artificial y esta tecnología llega en un momento específico en la historia de la humanidad, un momento que está caracterizado por haber evolucionado como sociedad sin resiliencia ante el cambio climático, en un momento de amplias desigualdades sociales, con una democracia que no, o sea, que tiene, digamos, mucho que desear y que escuchando también a Luis y a Mariana en un contexto, ¿no? De desigualdades muy grandes en la forma también en la que estamos entendiendo el mundo. Entonces, no es solamente a veces abordamos, y hoy algo que se reflejó muy puntualmente también lo que nos decías, Ricardo, de dónde está la evolución psicoafectiva, ¿no? De nosotros como humanos, de los niños. Entonces, esta tecnología llega en un momento específico, en un contexto específico, y es ahí donde también están los grandes retos más allá de la tecnología per se, y este diálogo apenas empieza, y decirles que desde Lanza la Vida al Centro estamos comprometidos con la evolución y la resiliencia de las organizaciones sociales de los territorios, y simplemente recordarles que en noviembre vamos a tener este encuentro en Bergen con diferentes líderes de sectores civiles, académicos, industriales, donde vamos a abordar perspectivas de complejidad y sistémicas para el trabajo en territorios, en procesos de gobernanza. Entonces, quienes quieran más información pueden entrar a las redes sociales de LinkedIn, de Vida al Centro, y también registrarse en el link que les pusimos, les podemos enviar, y también nos encantará continuar con estas reflexiones con todos ustedes. Nuevamente, Juan Carlos, Miguel, Ricardo, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias.